Bienvenidos al webinar de Ciencia de Datos y Data Science de la UOC. Es para mí un placer daros la bienvenida. Mi nombre es Josep Curto y soy profesor de los estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicaciones de la UOC y director académico del Máster en Inteligencia de Negocio y Big Data Analytics de esta universidad. Primero de todo, gracias por compartir con nosotros esta sesión que hemos preparado, gracias por vuestro interés y conectaros. Llevamos varios años realizando estas sesiones. Las hemos impartido de muchas formas, presenciales, virtuales, en Madrid y en Barcelona y en el ciberespacio. Han sido muy largas, de varias horas, cortas, como esta sesión, de 1 hora. Por lo tanto, como hemos tenido tanta variedad, dejadme recordaros un poco la dinámica de la sesión de hoy. Nuestra sesión hoy va a durar 1 hora. Primero nuestra ponente va a dar una charla sobre el tema en cuestión que vamos a tratar hoy y a posteriori tendremos un turno abierto de preguntas y en el chat hemos compartido un enlace en el cual podéis compartir vuestras preguntas. Yo como moderador, pues cuando lleguemos a esa parte, a ese momento de la sesión, voy a formularle esas preguntas a Alba y nos las responderá en tiempo real. ¿Qué vamos a tratar hoy? ¿Cuál es el tema? Supongo que ya lo tenéis muy claro, ¿no? Pues hoy vamos a tratar una pregunta pues, bastante fundamental para aquellas personas que se quieren dedicar a esta profesión, ser un científico del dato, y tienen su interés de trabajar en una empresa de servicios. Es decir, ¿a qué se dedica uno de estos profesionales en este tipo de empresas? Creemos que es un tema muy interesante y que puede ser de ayuda pues, para muchos de los profesionales, ¿no? Y por lo tanto, para dar respuesta a esta pregunta, ¿no? Pues contamos con la presencia hoy de Alba Argüelles, ¿no? Head of Data en Merkle, Spain, y profesora colaboradora de la UOC. He tenido la oportunidad en los últimos años de trabajar con ella, ¿no? Y la conozco, por lo tanto, desde hace bastante tiempo, ¿no? Y hoy nos compartirá su experiencia. Creo que he dado suficiente charleta, ¿no? De qué va a funcionar, qué vamos a hacer y quién soy, ¿no? Pero realmente voy a dar la palabra a la persona que es la estrella hoy del día, ¿no? Sin más dilación, cedo la palabra a Alba. Alba, el escenario es tuyo. Hola, muy buenas a todos y a todas. Bueno, ya me hizo la presentación. Muchas gracias, Josep. Alba, no te escuchamos, creo que estás en mute. Hola, buenas, ¿me escucháis? Hola. ¿No me escucháis? No. Un momento, Vale. esto es lo que suele pasar, los gafes del directo, que el audio no funciona. A ver, ¿puedes hablar, Alba, un momento? Hola, hola, probando. Yo sí te oigo, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo te oigo. No sé si, Josep, ¿puede ser tu micro? No, todavía no te escuchamos. Sí se escucha, dicen. Hola, Sí, buenas. sí se escucha. Todavía no. Creo que probablemente tendrás de desconectar los auriculares que habrán fallado. Josep, me están diciendo que sí me escuchan. Sí, yo creo que es problema de Josep. Voy a mandarle un chat, ¿vale? A ver si... Vale. Vale, pues cuando me confirméis empiezo. Vale, Alba, le he mandado un chat a Josep. Si quieres seguir, continuar y... Vale, a ver genial. si... Pues muchas Vale. gracias por la introducción, Josep. Bueno, yo soy Alba Argüelles y hoy os voy a contar un poco qué hace un data science, un científico de datos, en una empresa de servicios. Vale, voy a empezar presentándome, aunque ya tuve una buena presentación. Luego os voy a contar algún caso de uso, algún caso que hacemos o que hice en la empresa en los últimos tiempos, para terminar viendo o definiendo entre todos qué es ese científico de datos y luego pasaremos a las preguntas. Vale, pues yo soy Alba Argüelles, soy licenciada en matemáticas y llevo trabajando en temas relacionados con la ciencia del dato bastantes años. Mi primer trabajo relacionado con lo que es la ciencia del dato, que desde
mi punto de vista es sacar conocimiento de los datos a partir de estadística o matemáticas, comienza trabajando en una empresa catalana que se llama ICE, que hacíamos modelos de riesgo de crédito. Hacíamos unos modelos con un histórico de usuarios para ver si les dábamos un crédito, si se les concedía ese crédito a los usuarios o no, y también para fijar los límites del crédito. Después de ahí, bueno, pasé por diferentes empresas donde aplicamos conocimientos parecidos, es decir, modelos estadísticos o matemáticos, a diferentes sectores, diferentes empresas, para diferentes usos. Bueno, al fin y al cabo, lo que intentamos hacer siempre es que esos KPIs que la empresa persigue mejoren a través del conocimiento que sacamos de los datos. ¿Dónde trabajo actualmente? Actualmente trabajo en Merkel España, que es una empresa que da servicios de consultoría digital, donde trabajamos sobre todo ese dato que proviene de las web o de las apps para lo que os voy a contar a continuación. Y después, bueno, como bien ha dicho Josep, soy profesora colaboradora en la UOC desde hace ya creo que 5 años. Y bueno, por aquí he visto el nombre de personas que se han unido a la sesión a las que le he dado clase, con lo cual les mando un saludo. Y empezamos con casos de uso del marketing digital. Como ya os adelanté, yo trabajo en una empresa que da servicios de marketing digital, con lo cual trabajamos ese dato de navegación, ese rastro que va dejando el usuario en diferentes web o en las apps. Vale, ¿qué es lo primero que hacemos? Un científico de datos, que normalmente, bueno, aunque vamos a hablar al final de que es un científico de datos, voy a adelantarlo, es una persona con un perfil técnico. Muchos, por ejemplo, como yo, venimos de una licenciatura de matemáticas o de cualquier otro tipo de estudios con un máster en ciencia del dato. Y unos trabajan unos terminan en investigación, en enseñanza y otros terminamos en empresas de servicios. ¿Qué hacemos en una empresa de servicios, consultora o como queramos llamarlo, empresas que damos servicios a otras empresas? Pues intentamos ayudarles a resolver problemas, a mejorar resultados. Entonces, lo primero de todo es entender ese problema o eso que queremos, ese KPI que queremos mejorar, el fin al que queremos llegar. Entonces, una vez que tenemos clara la parte de negocio, que yo creo que a los matemáticos es lo que más nos cuesta cuando entramos a trabajar en esta clase de empresas, es entender el negocio, ¿no? Porque somos muy buenos técnicamente, pero el negocio al principio nos cuesta un poco. Pues una vez que entendemos el problema, pensar cómo resolver, seguir una metodología, intentar resolver el problema a través de métodos estadísticos y llegar a ciertas conclusiones. Quiero decir, a la hora de resolver un problema hay que ser bastante metodológico, seguir un método científico. Entonces estuve buscando algún caso de uso que pueda resultar interesante que hayamos hecho en la empresa en los últimos tiempos. Entonces pensé en el sistema de alarmas inteligentes. ¿Qué son unas alarmas inteligentes? El sistema de alarmas inteligentes, como su propio nombre indica, lo que pretende es avisar de ciertos errores o ciertas anomalías que puedan pasar y le hagan perder, en este caso, al final, dinero a la empresa. Podríamos decir que hay 3 tipos de alarmas. Una alarma es avisar cuando algo se rompió, cuando algo no funciona. Por poner un ejemplo, yo tengo una empresa que vende a través de una página web, hago comercio electrónico y se me cae la página, no me funciona. Bueno, pues una alerta sería, ojo, no te está funcionando la página, o ojo, este paso de compra no te funciona. Cuando algo se rompe, salta la alarma. Después habría otras alarmas un poco más sofisticadas, que sería buscar unos umbrales de diferentes indicadores. Es decir, si yo todos los días tengo una media de 1000 visitas a la hora y en un momento me baja o me sube, pues yo quiero avisar de que está pasando eso para que estén atentos a ver qué es lo que está sucediendo. Y después, por último, hay unas alarmas más avanzadas que son las alarmas predictivas, en los que a esos KPI les aplicamos un modelo predictivo a predecir qué valores debería de tomar, bien sea a nivel diario, a nivel horario, como nos interese. Por ejemplo, yo tengo una página web donde mis clientes tarifican para sacar el presupuesto, no sé, para contratar un seguro mismamente. Yo puedo predecir qué valor tienen que tomar los sábados a las 12 de la mañana. Si mi modelo predictivo dice que tienen que tomar un valor de 200 y me toma 400, pues yo quiero avisar de que algo está pasando.
Es cierto que ahora hay un montón de herramientas que este tipo de alarmas o alarmas inteligentes nos vienen ya prediseñados. Es decir, tú las configuras y te saltan las alarmas. Entonces hay varios tipos de clientes. Los que están utilizando ya alguna herramienta que tiene estas alarmas predefinidas, que sería ajustarlas, o hacerles un modelo ad hoc para ajustarlo a sus necesidades. ¿Por qué son importantes estas alarmas? Porque a día de hoy todos los procesos, sobre todo online, son tan complejos, tienen tantos pasos que es difícil enterarse de todo lo que pasa y puede estar fallando fallando o impactando algo en nuestro negocio, lo cual nos pueda generar muchas pérdidas si no nos demos cuenta. Entonces hay que intentar anticiparse, llegar pronto, ver lo que está pasando, analizarlo. Entonces nuestra misión aquí simplemente es avisar cuando hay alguna anomalía. ¿Para qué? Para que puedan actuar a tiempo, corregirlo y evitar pérdidas, principalmente. Bueno, entonces este es el caso de las alarmas inteligentes. Estadísticamente, ¿cómo se pueden hacer? De muchas maneras. Series temporales, cualquier otro tipo de modelo predictivo o un análisis de umbrales. Pero vamos, esto es entender cuál es el negocio, entender qué le impacta, ver qué método estadístico me resolvería este problema y aplicarlo. Y esto mismamente puedes llevarlo a un dashboard donde le salte la alarma en el KPI cuando tenga que saltar la alarma. Vale. Otro tipo de modelos que se pueden hacer, estos son mis favoritos, modelos de propensión. Aquí ponemos modelos de propensión a contratación, pero bueno, un modelo de propensión al fin y al cabo es un modelo predictivo para predecir cualquier cosa, en este caso que pueda pasar en en el proceso de, por ejemplo, un proceso de compra, en el proceso de compra online. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, creo que la mayoría que estáis aquí sabéis lo que es la cookie, es ese identificador, ¿no? Cuando entramos en la web. Nosotros lo que hacemos es, a cada cookie le damos una probabilidad de que vaya a hacer algo. Imaginaros, probabilidad de que compre. Entonces, cada vez que entra una persona a la web, a través de un modelo estadístico, que al fin y al cabo un modelo estadístico predictivo lo que hace es sacar unos patrones de un histórico, bien sea una regresión, una red neuronal, al fin y al cabo buscan patrones, relaciones con ese histórico que puedan, con variables similares, con las mismas variables de ese usuario, asignarle una probabilidad de que haga algo. Un ejemplo muy sencillo. Los usuarios de Asturias que entran entre las 4 y las 6 de la tarde y están más de una hora en la página y no sé qué, no sé cuál, terminan comprando. Bueno, pues yo tengo que localizar esos usuarios que tienen una alta probabilidad de comprar para ver qué hago con ellos. Entonces, la misión del científico de datos en estos casos, más que decidir qué se va a hacer después con esas probabilidades, es calcularlas. Es decir, hacer un modelo predictivo que asigne a cada cookie la probabilidad de hacer algo. Después puedes hacer diferentes segmentos, diferentes tiers. Imagínate que dividimos simplemente en dos. Aquellos usuarios con probabilidad baja de comprar y aquellos usuarios con probabilidad alta de comprar. Yo decido después dónde invierto mi dinero. Si quiero invertir aquellos con probabilidad alta o en los de baja porque doy por hecho que los de probabilidad alta ya me van a comprar. Entonces, eso, asignar probabilidad de hacer algo a los usuarios que entran en una app o en una web para poder trabajarlos de manera diferente. Diferentes personalizaciones de la página, lanzarles diferentes campañas. Estos son, como digo yo, mis modelos preferidos. Y puede ser propensión a que compre, propensión a que mire este anuncio, propensión a que realice cualquier tipo de acción que me interese. Vale. Optimización de escenarios de inversión. Pues todas las empresas que trabajan que tienen negocios digitales, al final invierten en diferentes medios para dar publicidad, ¿no? Entonces, en estos diferentes canales hacen diferentes inversiones. Nosotros, otros de los modelos que hacemos es diferentes escenarios para ayudarles a saber en qué canal tienen que invertir más o menos. Son también a veces modelos, pueden ser diferentes escenarios o modelos que predicen cuánto vas a conseguir invirtiendo cierta cantidad en diferentes canales. Este tema está muy relacionado con los modelos de atribución. Los modelos de atribución, al fin y al cabo, lo que nos hacen es atribuir a cada canal, digamos, una parte de esa compra final o esa acción final.
Quiero decir, un usuario puede ver diferentes anuncios, diferente publicidad en diferentes canales y finalmente todo eso le lleva a realizar esa acción de, bueno, digo de compra porque es lo más fácil de entender, pues esa acción de compra. Entonces yo realmente, ¿qué canal es el que le hizo a ese usuario que comprase? El primero que vio, ahí están los modelos de primer toque, el último que vio, los lineales que le asocian a todos el mismo valor, hay también los de Markov que ya son un poco más avanzados. Entonces, este tema a la hora del marketing digital tiene bastante peso porque es muy relevante. Estás invirtiendo tu dinero para tener un retorno y realmente es difícil saber qué medio es el que más retorno me trae. Entonces, con estos modelos intentamos ayudar a los clientes a invertir mejor su dinero, no invertir más, simplemente invertir la misma cantidad de dinero de manera que el beneficio sea óptimo o entender cómo ha funcionado esa inversión. Aquí, porque en Data Science, por el análisis de datos, por los modelos que se aplican. Vale, seguimos. Después de los modelos de inversión, ya os adelanté que están los modelos de atribución. ¿Cómo hacemos los modelos de atribución? Nosotros lo que hacemos, principalmente lo solemos hacer de esta manera. Hacemos una tabla o intentamos tener todos los touch points, todos los puntos del contacto de ese usuario. Es decir, yo hoy a las 2 de la mañana entré en una página web porque quería contratar un seguro para mi teléfono. Vale, entré por este canal a tal hora. Eso es un toque, un touch point. Después, a las 2 de la tarde, entré por otro canal, recojo todos los touch points del usuario. Los ordeno por tiempo y los agrupo por usuario, con lo cual tengo que Alba hizo este canal, canal 1, canal 2, canal 3, canal 4 y finalmente compró o contrató, o sea, contrató o no contrató, si es contratación o compra. Bueno, entonces con todos esos paths, todos esos recorridos que el usuario hizo para llegar a contratar o a comprar, lo que hago es analizar y dar a cada canal un peso. Como ya adelantaba, hay diferentes tipos de modelos. Hay modelos que dicen, mira, yo todo el peso, yo considero que lo que llevó al usuario a contratar el producto, a comprar el producto, fue el primer canal. Pues todo el peso al primer canal. Entonces, a todos los usuarios que compraron o contrataron, les doy el peso al primer canal. Y así ordeno y digo, vale, pues el que más retorno me da es este canal. Hay otros que consideran hacerlo al último canal. Otros, pues todos los canales tuvieron un peso parecido, otros a Markov. Entonces, donde entramos también es hacer estos modelos estadísticos. Estos modelos estadísticos para entender qué peso tuvo cada canal. Aquí a veces es difícil, tenemos tantos impactos ya de digitales, que, bueno, y a veces no digitales, que es difícil tenerlos todos y analizarlos. Bueno, los digitales es bastante más fácil de medir que, por ejemplo, si tú tienes un montón de impactos digitales, pero después te vas en coche y ves un cartel. Eso, si estamos analizando esta información, es difícil saber que ese usuario vio un cartel cuando iba en coche. Con lo cual, estos modelos son una aproximación a atribuir las conversiones a los canales. Bueno, si tenéis alguna duda, aunque sean al final, podéis pararme tranquilamente. Después tenemos la parte de los clustering de usuarios. Bueno, aquí ponemos, aquí aparece clustering de usuario en base a comportamiento. ¿Qué es el clúster de usuario? ¿O para qué se usa sobre todo en marketing? Bueno, a todos nosotros nos gusta que cuando compramos algo o vamos a algún sitio, nos traten de manera personalizada. ¿Qué pasa? Que cuando el volumen es muy grande, es muy difícil tratar a cada persona de manera personalizada. A ti te gusta que entres a una tienda y te llamasen por el nombre, pero claro, el dependiente, si entran por allí miles de personas, no te puede llamar por el nombre ni te puede personalizar la oferta. Con lo cual, lo que hacemos es intentar agrupar a los clientes de manera que se parezcan en diferentes grupos, de manera que sean homogéneos entre sí, que se parezcan entre ellos y sean diferentes al resto. ¿Para qué? Porque yo a lo mejor a 1000 personas no las puedo tratar de manera personal, pero si hago 3 grupos en el que los clientes son parecidos, sí puedo personalizar un poco más la oferta y dirigirme a ellos de diferente manera. Entonces, al fin y al cabo, la clusterización se suele utilizar para eso, para
personalizar la oferta, pero no de uno a uno porque no tengo ni tiempo ni recursos, personalizarla lo máximo posible. Entonces hago grupos. ¿A qué? ¿Por qué digo aquí en base al comportamiento? Porque bueno, nosotros normalmente como trabajamos con información de webs o de app, nos interesa el comportamiento que tiene el usuario en la web, en la app. Entonces los agrupo de manera parecida, digo, vale, estos clientes son parecidos, voy a tratarlos de manera parecida. Y cuando hacemos un proyecto de clúster, digamos que ese algoritmo que lo que conseguimos es hacer eso, ¿no? En función a diferentes variables, ya puede ser, bueno, hay varios métodos, el camino, podemos hacerlo de diferente manera, pero al final lo que nos hace el algoritmo es los grupos, es decir, estos usuarios están en este grupo, estos usuarios están en este grupo y estos otros usuarios están en este otro grupo. Y luego, la gracia de esto es entrar en cada grupo y entender muchas veces por qué los ha puesto así. Entender y decir, bueno, aquí tengo el grupo 1, aquí el grupo 2 y aquí el grupo 3. ¿Qué tengo en cada grupo? Ir haciendo un análisis de las variables y entender qué hay en cada grupo. A lo mejor, dependiendo de las variables que hay, pero imaginaros que tengo variables de cuánto gasta al mes ese usuario. Bueno, pues a lo mejor veo que en el grupo 1 me está metiendo los usuarios que gastan más de la media, en el grupo 2 los que gastan menos de la media. Entonces, analizando las variables, puedo sacar conclusiones y entender. Una vez que entiendo esos clústeres, esos grupos, puedo hacer ofertas personalizadas. Si, por ejemplo, veo que en el grupo 1 me pone personas de edad avanzada que gastan más de la media, pues a lo mejor si voy a sacar una oferta que aplica más a gente de menos edad, pues no se lo lanzo a ese clúster, se lo lanzo a otro. Entonces, bueno, pues el tema de clusterizado es un tema que se utiliza bastante, bueno, es bastante, digamos, sencillo y la utilidad es, pues a lo mejor lanzar campañas diferentes a los diferentes clústeres o personalizar la oferta, etcétera. ¿Para qué utilizamos también el tema de los clústeres? En marketing digital se utiliza mucho el buyer persona. ¿Qué es el buyer persona? Pues entender digamos, el perfil que a mí me interesa. Si yo tengo, por ejemplo, una empresa de calzado y yo quiero potenciar, yo qué sé, las botas de montaña y digo, vale, ¿cuál es mi buyer persona? Pues quiero llegar a saber que mi buyer persona es una mujer de 35 años que vive en el norte de España y como definir ese perfil lo máximo posible, que no va a encajar al 100% con todos los perfiles, pero es una idea. Entonces, el buyer persona muchas veces se puede realizar sin un fondo estadístico. Mal. ¿Por qué? Porque aunque después podamos, digamos, adornar un poco lo que es el buyer persona, intentar personalizarlo más, la base estadística tiene que estar ahí. Y todo parte de un clusterizado. O bueno, puede ser un clusterizado, puede ser también un árbol de decisión, pero es decir, con las variables llegar a sacar conclusiones de quién son esas personas y poder definir. ¿Para qué nos sirve esto? Para tener claro cómo es nuestro público objetivo, nuestro, bueno, objetivo en este caso, nuestros clientes o el perfil que queramos definir y poder personalizar esa oferta. Al fin y al cabo, muchas de las cosas que hacemos es en base a la personalización. ¿Por qué? Porque las empresas antes estaban sobre todo, querían beneficio, mejorar el ROAS y ahora digamos que hay tanta competencia, estamos en un mundo tan digitalizado que no solo se quiere vender más, sino se quiere que los clientes tengan una buena experiencia, como que sean fieles a su marca. Cuando un cliente no solo compra, sino que se siente fiel, se identifica con la marca, es decir, hay personas que llevan, no sé, estoy pensando en una bebida muy conocida, la gente lleva la camiseta de esa bebida, se identifica con esa marca, no es solo me compro el bote y me lo bebo. Quieren fieles a las marcas que tengan unas buenas experiencias, que se sientan bien tratados, que sientan una oferta personalizada. Entonces, por eso está tan de moda el clúster, la personalización, cómo tratar a cada grupo de clientes, qué ofertar a cada grupo de clientes. No solo está la parte de vender, sino la de fidelizar. Vale, otro tema interesante que también se hace bastante es el análisis de sentimiento. El análisis de sentimiento se utiliza sobre todo mucho cuando, imaginaros que una web, una app deja poner comentarios y claro, los volúmenes ahí son muy grandes y
muchas veces quedan sin analizar, sin tratar y sin sacarles partido. Entonces, bueno, un análisis de sentimiento puedes también, digamos, como entrenando un modelo, poder clasificar esos comentarios en diferentes categorías. Bueno, aquí, por ejemplo, evolución de los KPIs, pones sentimiento, intensidad, rating medio, comentarios. Con esto se hizo un dashboard donde podían filtrar y quedarse con los comentarios que les interesaban. Por ejemplo, vale, pues yo quiero ver los comentarios negativos relativos a los precios de mi producto. Poder explotar esa información, es un poco como el tema de personalizar. Con tanta gente yo no tengo ni tiempo ni dinero para personalizar mi oferta. Pues lo mismo, tengo tantos comentarios que no puedo hacer nada con ellos. Voy a agruparlos y entenderlos y es uno, yo creo, de los mayores problemas ahora con el Big Data, con tantos datos, pues hay que tomar decisiones de tratarlos agrupados. Vale, y después de contaros todos estos proyectos, que bueno, igual fui un poco rápido, al fin y al cabo lo que hacemos los data science es aplicar modelos estadísticos, conocimiento matemático, para sacar conocimiento de esos datos y que la empresa tenga un mayor beneficio. El beneficio a veces es vender más, a veces es darse a conocer, fidelizar más al cliente y todo esto se basa en aplicar técnicas matemáticas y estadísticas a los datos. Entonces, para terminar, vamos a ver qué es un data science. Vale, pues un científico de datos, desde mi punto de vista, es una persona que tiene un perfil técnico. Normalmente suelen ser personas que vienen de matemáticas. A día de hoy sí que hay grados de ciencia del dato, que antes no existía. Es un perfil que tiene un conocimiento muy sólido en matemáticas y estadística. O puede venir de otro tipo de estudios, se interesó por el tema, hizo un máster de Big Data o de análisis de datos o de Business Intelligence y sabe aplicar esas técnicas estadísticas. Por ejemplo, en mi empresa hay analistas y data science. Tenemos, digamos que formaciones parecidas. Nosotros a lo mejor estamos más formados en temas de matemáticas y estadística y los data science se centran más en modelar toda esta parte de modelos estadísticos. Un modelo estadístico, al final lo que hacemos es, cogemos los datos, los analizamos, los limpiamos. Siempre se dice que un 80% del tiempo se está trabajando en limpieza de datos y el resto se está pues disfrutando o modelando. Yo, con mi experiencia, puedo decir que es verdad, ¿no? Porque es difícil tener todos los datos preparados, hay que hacer diferentes uniones, entender el negocio, etcétera. Entonces, bueno, una vez que tenemos esa base de datos, lo que solemos hacer es dividirla en entrenamiento y test. En entrenamiento probamos el modelo, en test lo testeamos y luego lo que hacemos es pasarlo a producción. Hay sitios que hay perfiles que son más híbridos, que hacen diferentes etapas. Nosotros somos más, digamos, especialistas. Tenemos los data science sobre la parte de modelo y tenemos los ingenieros que nos automatizan esos modelos, los ponen en producción y van ejecutándose pues diariamente o en tiempo real. Y bueno, nada, el tema del tiempo real es otro tema destacado, ya que cada vez se requiere, pues, sobre todo, yo creo que también en este negocio, por el tipo de negocio, ¿no? Que la mayoría de los usuarios, por ejemplo, en la mayoría de los proyectos que hacemos, sobre el 80% de los usuarios que compran lo hacen en la primera sesión, con lo cual no puedes esperar a que vuelva para hacer algo, tienes que actuar en tiempo real. Cuando un usuario está mirando algo en tu web, ya tienes que impactarle. Entonces, trabajar en tiempo real es cada día más importante. Y bueno, pues si queréis, bueno, vamos a hablar de las tecnologías. Las tecnologías, pues hay muchísimas. Y a día de hoy es verdad que cada vez las herramientas tienen más integrada esta parte de modelado. Yo aquí pondría una exclamación y diría que hay que tener un especial cuidado, porque si bien es cierto que cualquier persona ahora puede lanzar un modelo, sí tiene que ser un científico de datos, un experto en la materia, el que lo utilice o lo interprete, porque puedes apretar un botón, tener un modelo, pero si no sabes interpretarlo, mejorarlo, aplicarlo, ahí hay un problema. Entonces está bien que ahora cada vez esté todo más paquetizado, pero las personas tienen que tener el mismo o más conocimientos que antes para utilizarlo, o al menos es mi punto de vista.
Y bueno, como herramientas, os voy a decir las que nosotros utilizamos más, que son, trabajamos mucho en el cloud, en Google Cloud Platform, trabajamos mucho con BigQuery, utilizamos SQL, R, Python, después de visualización, Tableau, Datorama. Bueno, aquí como veis hay unos cuantos ejemplos. Hay muchísimas herramientas. Esto depende un poco pues, del cliente, de tus gustos, de mil cosas. Pero normalmente, bueno, un data science que está trabajando en esto se pasa el día haciendo formaciones, aprendiendo herramientas nuevas. Como digo yo, es una profesión que te tiene que gustar estar actualizado, estar al día, porque la evolución es constante y los cambios. Ahora, bueno, lo último son los chats de inteligencia artificial, ¿no? Como todos sabéis. Y yo la verdad que a día de hoy lo utilizo bastante en el trabajo mismamente te ayuda hasta a programar. Le preguntas cosas y te da ejemplos de códigos y demás. A mí me parece bastante interesante. Y bueno, si queréis, pasamos a las preguntas. Pues Alba, muchísimas gracias por la presentación y por compartir tantos casos de uso que creo que son muy interesantes, sobre todo por esa, como que comentabas, ¿no? Por su aplicabilidad y el impacto que producen dentro de la empresa. A mí me ha gustado mucho, sobre todo porque has puesto capturas de pantalla digamos, de aquello que ven los usuarios, ¿no? Ya sea un cuadro de mando, con diferentes bueno, pues formas de interpretar, ya sea pues, el camino del usuario o las principales métricas, ¿no? Que hacen referencia a ese particular caso de uso, ¿no? Por lo tanto, fenomenal. Y una de las cosas bueno, que tenemos es que tenemos muchas preguntas, ¿vale? Es decir, ¿Vale? te felicito por eso, ¿no? Entonces vamos a disparar algunas. Esto es como un examen, ya sabes, algunas son más fáciles, otras son más complicadas, ¿no? Y lo que suele pasar, y esto lo comentabas bien, ¿no? Estamos viviendo que si bien hace unos años, quizás hace una década, ¿no? Pues los perfiles eran más bien de una tipología particular, porque venían de perfiles pues, matemáticos o técnicos, y ahora estamos viendo que hay más programas y por tanto vienen bueno, de reconvertirse, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas dices, ¿hay opciones o oportunidades para gente de mayor de 50 años, ¿no? Como yo, comentaba la persona que ha compartido, dado que es normal no tener experiencia en este ámbito. ¿Cuál es tu perspectiva desde el punto de vista de la conversión, ¿no? De alguien que viene en una carrera previa? Pues desde mi punto de vista sí, porque a la hora de contratar data science o personas especialistas es algo complicado, no encuentras. Entonces yo creo que en esto, pues no importa la edad, si tienes más de 50 y buscas una especialidad concreta que se esté demandando, me atrevería a decir que va a ser bastante fácil encontrar trabajo. Fenomenal. También opino que es un poco un boom, ¿no? Ahora se están buscando un montón de perfiles, no sé hasta cuánto seguirá esto así, pero a día de hoy está muy demandado todo el tema digital. Bueno, desde la UOC, si me permitéis añadir esto, lo que estamos viendo es la gran mayoría de empresas que analizan el mercado profesional e intentan dirimir, ¿no? Pues cuáles profesiones tienen más demanda. Las profesiones del dato, siempre hay alguna de ellas en sus diferentes matices que suele estar en el top 10 del año. Y esto ha sido constante durante los últimos 10 años. No sabemos si se va a mantener, pero lo que es cierto es que todas las organizaciones tienen de transformar y orientar al dato, ¿no? Con lo cual, pues allí siguen existiendo oportunidades, ¿no? Segunda pregunta, dice, ¿cuáles son los empleos iniciales típicos? Empleos iniciales, pues, no sé, puedes empezar de becario, en prácticas o como junior. Por ejemplo, en nuestra empresa, es lo que digo, es tan difícil encontrar perfiles tan específicos que hacemos hasta una academy, que es que se dan 6 meses de formación de cosas que utilizamos en el trabajo, y luego la mayoría, me atrevería a decir que el 98%, terminan trabajando con nosotros. Fenomenal. Bueno, es decir, ya sabes un poco de por dónde se empieza, ¿no? Al menos desde el punto de vista de la carrera profesional. Dice, hay otra que está vinculada con el slide de las herramientas que nos compartías, ¿no? Dices,
desde el punto de vista de científico de datos, ¿qué plataforma cloud se usa más o es más recomendable aprender primero? Supongo que, claro, como que hay 3 grandes líderes, que son Amazon Web Services, Azure o Google, pues alguien que está formando pues, quiere saber dónde invertir más tiempo en este punto inicial de su carrera profesional. ¿Cuál es vuestra perspectiva en este punto? Vale, yo podría decir con las que más trabajo yo, pero es que tampoco me atrevería a decir porque cualquiera de las 3, yo creo que se decidan por las que más les guste, porque están las 3 adelantándose todo el tiempo unas a otras. No me atrevería a apostar por ninguna, ¿no? Muy buena. Casi faltaba que respondieras como una consultora. Depende, ¿no? Que supongo que es lo que respondemos No me muchas veces. atrevería a aconsejar una ahí. No, sí, si quieres, lo que podemos... Hay un detalle muy importante que creo que es clave lo que has comentado. Es decir, frecuentemente las empresas líderes del mercado lo que hacen es se están mirando de cerca todo el rato, con lo cual características en las cuales de repente despunta una, pues el competidor que le sigue la está copiando en un espacio de tiempo muy breve, ¿no? Con lo cual es cierto que en términos de características suelen tener aspectos muy similares, ¿no? Por lo tanto, eso es interesante. Bueno, luego hay una pregunta que probablemente, que esta la puedo responder yo directamente, no te voy a hacer porque dice, alguien nos pregunta, ¿qué quiere decir un KPI? Es las siglas de Key Performance Indicator o claves o las métricas de rendimiento. Básicamente, cuando nosotros estamos comprendiendo un proceso de negocio, pues establecemos unas métricas. Hay unas métricas normales de resultado, es decir, por ejemplo, cuando ganamos, ¿no? Hacemos una campaña, nos podemos preguntar, pues, las personas que están participando o que han recibido la campaña. Pues es una métrica simplemente de generación de resultado, no tiene mucho valor. Otras métricas más interesantes son las que nosotros nos hemos marcado como objetivos, es decir, queremos llegar a un impacto de 300 personas, de 400 personas, ¿no? De metas, ¿no? Y si hemos mejorado respecto a campañas anteriores, es decir, esas son las métricas de rendimiento que suelen ser pues mucho más interesantes, ¿no? Y esta no te la paso a ti porque es bastante obvia. Otra pregunta que está muy interesada en esta profesión. ¿Qué metodologías de trabajo enfocados a producto como Scrum, ¿no? Como un desarrollo de software, serían recomendables para hacer ciencia de datos o para este caso es más recomendable otra metodología de trabajo, ¿no? Y si es otra, pues ¿cuál? Esto nos preguntan. En algún proyecto si utilizamos la metodología Scrum, que aunque esté pensada para desarrollo de software, hay proyectos en los que encaja bien. Lo que se hace es fasear, no cerrar mucho las etapas, hacer sprint y en algún proyecto sí se utiliza. No en todos, pero en muchos sí. Fenomenal. Eso quiere decir que aquellos que ya conocéis metodologías ágiles, pues es cierto que en el ámbito de la ciencia de datos, pues también se usan. Vale, otra pregunta nos dice, en el mundo empresarial, ¿cómo de comunes son los proyectos cortos? ¿No? Tipo de hacer un análisis en Notebook de Jupyter y entregar resultados respecto a proyectos continuos, tipo crear un modelo en producción que debe actualizarse constantemente, estar siempre disponible para consultas y por lo tanto requiriendo mantenimiento. Vale, pues depende la empresa. Me imagino que depende de la empresa. En la actual empresa en la que estoy hay, digamos, líneas de servicio que estás 1 año, 2, 3 años con el cliente desarrollando proyectos, estás pendiente y hay proyectos cerrados que son más cortitos, que es hago el proyecto y ahí se queda. No, la realidad es que depende mucho de cuál es el propósito, ¿no? Y hay proyectos que lo que buscan es una respuesta muy concreta o desarrollar Sí. un piloto y por tanto allí se termina el proyecto y luego la empresa evalúa si tiene continuidad o si ya responde a la necesidad. Y otros, como tú bien dices, están diseñados de partida para tener una larga vida, ¿no? Sí. Hay otra pregunta también vinculadas con herramientas que alguien que parece que ha reconocido esas capturas de pantalla que comentaba, ¿no? Dice, por curiosidad, me ha parecido que los ejemplos estaban hechos con Shiny. La pregunta ¿es así? Y los dashboards también, ¿no? Y luego la complementa y dice, ¿consideras R y Shiny una herramienta excelente para abordar todos los ejemplos explicados? ¿Lo usas habitualmente? Y en el caso de Shiny, ¿qué herramientas recomiendas? ¿Power BI u otras?
Vale, pues sí que algún pantallazo era de algún Shiny, sí que lo utilizamos. Lenguajes, a ver, yo por ejemplo soy muy de R. Hay gente que prefiere Python, a mí me gusta R. Y sí que es verdad que Shiny lo usamos como, sobre todo para, como, ay madre, no me sale ahora la palabra, como panel de control, ¿no? Para utilizar el modelo. Sobre el tema de visualización de datos, pues lo mismo, hay un montón de Power BI, Tableau, hay un montón de herramientas. Y cada vez hay más herramientas que tienen la parte tanto de visualización de datos como de modelado de datos. Pero bueno, si el cliente no tiene una herramienta definida, a mí lo de trabajar en R y hacer entregables en Shiny me parece muy útil y muy cómodo, me gusta, vaya. Gracias, Alba. Yo creo que has dicho un punto muy interesante, que es, depende un poco de lo que el cliente tenga, ¿no? Y a veces en estos proyectos hay una serie de condiciones o restricciones Claro. por parte del cliente a nivel tecnológico, porque, bueno, pues ha hecho ciertas apuestas sobre ciertos fabricantes y entonces esto también limita en la capa de presentación o en ciertas u otras de las capas del proyecto qué herramientas se usan, ¿no? Con lo cual es muy interesante. Y además me gusta yo también me gusta mucho R, aunque Python en muchos otros ámbitos también sea relevante, y me gusta que uséis R y Shiny, ¿no? Es muy interesante. Dices, otra pregunta muy interesante, pero esta ya viene un poco en el contexto actual, comentabas ChatGPT, ¿no? Antes, ¿no? En los últimos meses estamos viendo un crecimiento exponencial alrededor de la inteligencia artificial. ¿Y crees que va a impactar rápidamente en el trabajo de científico de datos? En el nuestro impacta, en cuanto al chat, pues o sea, todavía hoy lo utilizamos mismamente para código, para ver cómo hago esto, te da la solución, no sé, a mí me parece muy útil. Antes, no sé, pues usabas el buscador y tardabas más, ahora lo tienes más rápido todo ahí. Sí, si quieres, yo puedo complementar esta pregunta de una manera que también probablemente irá con algo que esperaban nuestros participantes. También hay una parte que es el AutoML, ¿no? El Auto Machine Learning, que lo que nos permite es hacer, bueno, ciertas tareas de búsqueda, de optimización de los hiperparámetros. Déjame que entre en la jerga un momento. Entiendo que no, que estamos ante un público que no le molesta esto, que nos ayuda un poco pues, a buscar estos hiperparámetros de una manera más automática a través de unas técnicas. Con lo cual, también hay partes del proceso en los cuales podemos usar herramientas que encapsulan parte de la inteligencia artificial, o hay herramientas que también están en la fase de la calidad del dato. La calidad del dato, como comentaba Alba, nos dedicamos horas y horas y horas allí, y también es un tema donde frecuentemente, pues si hay algo que mejora, ayuda, ¿no? Entonces hay nuevas herramientas que están emergiendo de combinar pues, el hecho de identificar más rápidamente los problemas de calidad de datos y proponer opciones, ¿no?, de mejora. Fenomenal. Dice digamos, pregunta muy interesante. Dice, ¿qué diferencias o uniones existen entre el data science y la investigación de mercado? Investigación de mercado. Bueno, puede haber data science que hagan investigación de mercado. Los data science, claro, también dependerá quién de la definición. Yo los veo más enfocados al tema de modelar los datos, más que al tema de investigación de mercado. Pero no sé si hay algo en esa pregunta que no estoy entendiendo. Bueno, O si se puede dice, aplicar a lo mejor algún método data science a la investigación de mercado, no lo sé. yo supongo que la pregunta, y esto si nos la amplían, pues será un poco más fácil de responderla. Claro, la investigación de mercados se puede hacer de muchas maneras. Hay una empresa que se llama CV Insights, que hace, por ejemplo, investigación de mercado de los mercados tecnológicos o de industrias clásicas como banca, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, lo que están haciendo, y esto es un punto de unión con la ciencia de datos, es ellos analizan patentes, por lo tanto, usan diferentes bases de datos de patentes, las extraen
y lo que buscan, por ejemplo, es comprender pues la apuesta tecnológica de ciertas empresas, ¿no? Para tener un perfilado mejor, ¿no? Y al mismo tiempo también ciertas empresas pues hacen unos procesos de adquisición y han comprado bases de datos de adquisiciones y analizan noticias y extraen detalles clave para tener un mapa de las apuestas estratégicas de las empresas, con lo cual pues dicen, por ejemplo, imaginamos, ¿no? Hablamos de Amazon. Para entender hacia dónde se está moviendo Amazon, incluso antes que publique, ¿no? O que presente nuevos productos y servicios, ¿no? Pues lo que hacen es un seguimiento de esas compras estratégicas que hacen, esos partnerships estratégicos, y con eso te puedes hacer una composición. Entonces sería un poco la intersección entre pues, investigación de mercado, en un caso muy particular, ¿no? Y ciencia de datos, porque las fuentes son complejas y requieren ciertas técnicas para ser capaces de extraer la información o los insights relevantes, ¿no? Supongo que esto va un poco más en línea de lo que estaban esperando, ¿no? Dices, una pregunta, esta ya vamos al grano, dice, ¿qué sectores no están demandando más científicos del dato? Pues no sabría decir qué sectores. Me atrevería a decir que la mayoría de los sectores a día de hoy están demandando científicos de datos, pero no te sabría decir, tendría que buscarlo. O en otras palabras, probablemente en vuestro caso veis una demanda bastante igual en múltiples sectores, ¿no? Yo creo que también a lo mejor depende bastante del tipo de consulta de servicios, ¿no? Que probablemente Sí. si están más especializadas en una industria, pues verán que en esa industria hay mucha demanda que otras, ¿no? Es una buena pregunta. Hace unos años sí que habían sectores que despuntaban mucho más, ¿vale? Y que entonces estaban liderando la inversión o el despliegue de proyectos. Ahora, digamos que ya empieza a ser algo mucho más común. Es decir, lo estamos leyendo en las noticias cada 2 días, por lo tanto, significa que todos los sectores están apostando por ello, ¿no? Por lo tanto, lo que comentas, Alba, pues lo encuentro bastante natural en este sentido, ¿no? Dice, alguien nos pregunta ¿qué especialidades hay? Entiendo que ¿qué especialidades hay en la profesión del científico del dato? ¿Cómo os especializáis vosotros, por ejemplo, en Merkel? A lo mejor es una forma para ejemplificar esa pregunta. Nosotros, los científicos de datos en Merkel, normalmente hacemos toda la parte de modelado, de análisis de datos y modelado. Después sí que hay otro perfil, que es el ingeniero de datos, que ese es el que se encarga más de traer los datos de las APIs, de automatizar los procesos, pero los científicos de datos estamos enfocados en modelar. Sí que es cierto que en otros sitios también se enfocan en modelar o visualizar datos. Entonces hay, digamos, diferentes segmentaciones para los científicos de datos. Yo creo que lo que comentas es muy interesante porque vendrá un poco en función de cuán maduro es la organización y si el profesional debe ser un one-man army o no, ¿no? Claro. Es una palabra que suelo usar bastante, ¿no? Que contra más grande es el equipo, pues más posibilidades hay, como tú comentas, ¿no? De que los perfiles estén muy especializados, ¿no? Y entonces se pueden dedicar exactamente a lo que aportan más valor, ¿no? Y luego se complementen en un equipo multidisciplinar, ¿no? Fenomenal. Más preguntas, ¿eh? Esto te digo que es un éxito porque normalmente a veces no tenemos tantas, por lo tanto estoy sumamente encantado. O sea, aparte de cookies, ¿no? ¿Utilizan otra forma de captura de datos de los usuarios? Bueno, nosotros utilizamos la cookie porque es el identificador del usuario. Después, si se refiere a si tenemos más información del usuario, depende de con qué bases de datos o con qué podamos cruzar esa información. Pero bueno, se pueden hacer modelos también en vez de a nivel de usuario, a nivel de sesión o con datos agregados de 1000 maneras. Vale, supongo que la diferencia también es, bueno, como comentabas, ¿no? Si tienes datos adicionales, claro. Hay proyectos que hacen otras cosas a veces. Sobre todo, fijaos, esto está grabado, no lo voy a decir en animaladas. Suelo decir animaladas luego y queda grabado y la gente me hago enemigos. Ya me los cuantos, por lo tanto me voy a callar con esto. Vale, otra pregunta dice, actualmente, ¿qué tipos de empresas son las más demandantes de los servicios de identificados en España? Esto está vinculado con la anterior, ¿no? Comentabas que
En vuestro caso no veíais veíais que la demanda era bastante equitativa, pero ¿hay alguna empresa en particular que os demande más a vosotros? A ver, nosotros sí que estamos un poco especializados, por ejemplo, en seguros, en banca, pero quiero decir, hay otras empresas que están más especializadas en salud, otras, entonces no, como no tengo la visión completa, no sé cuál está creciendo más y no me atrevería a decir el dato porque no lo conozco, pero vamos, se puede buscar y ver en cuál se está demandando más científico de datos. Lo que sí es cierto, y eso sí me atrevo a contestar, es que ahora se está ampliando esta demanda a todos los sectores, sectores que a lo mejor antes no utilizaban esto, ahora sí. Vale, aquí, gracias, ¿no? Yo creo que es interesante tener esa visión. Dice, volvemos a las herramientas, yo creo que las herramientas es un tema recurrente, ¿no? Dice, ¿dirías que hay un mercado de herramientas estándar de limpieza de datos? ¿O todos los proyectos son cerrados con consultores y empresas? Me explico, ¿hay herramienta para que tú mismo, sin ser científico de datos, puedas jugar primero con los datos antes de pasar a consultoras especializadas? ¿Vale? Supongo que es un poco pues, poder identificar si realmente ese conjunto de datos tiene valor y poder hacer pues, unos pinitos previos, ¿no? Entonces, ¿qué nos comentarías de esto? Que sí que puedes tener herramientas donde puedes tú trabajar los datos o si necesitas o quiero trabajar datos, pues conseguir hay un montón de bases de datos abiertos que puedes trabajar y jugar con ellos. Quiero decir, no todas las herramientas necesitan una licencia. Es un punto muy interesante, es decir, el mercado este mercado del análisis del dato suele tener como dos grandes bloques, ¿no? Las herramientas propietarias y las open source, ¿no? Y incluso las propietarias, muchas de ellas, pues tienen una versión de pago y una versión, digamos, limitada. Entonces, ¿qué significa? Que en función de lo que quieres hacer con el dato, a lo mejor la limitada, ¿no? Para hacer esa fase exploratoria, pues te puede ser válida, ¿no? Con lo cual, existen muchas, es decir, muchos fabricantes ofrecen esa opción también y a veces la parte open source es un poco más programática, un poco menos de interfaz de usuario, pero existen posibilidades, ¿no? Para aquellos usuarios que no son científicos de datos. Dices, como que has comentado ChatGPT, pues sale de forma natural una de las preguntas, ¿no? Yo creo que últimamente no hay un foro, no hay una sesión en la cual no haga una pregunta vinculada con esto, ¿no? Dice, en relación al ChatGPT, estamos planteando las ventajas que facilita de tener a mano de una manera rápida la información que necesitamos para desarrollar lo que andamos buscando. No obstante, ¿no podría verse esto como un riesgo? ¿No puede llegar a devaluar el valor de un científico de datos en el mercado? ¿Es tu visión en el corto y un poco pues, en el largo plazo de este tipo de herramientas? Yo es lo que decía antes, creo que no, igual que las herramientas, que digo, cada vez hay que tener un ojo, porque las herramientas cada vez es más fácil modelar. Antes una persona que modelaba tenía que desarrollar todo el código. Ahora ya no hay que desarrollar el código, hay que llamar a una librería. Ahora ya no hay que llamar a una librería, hay que apretar un botón. Pero para mí tienes que tener esos conocimientos, porque lo que me parece de riesgo es que porque una herramienta te haga un modelo, alguien que no tenga conocimientos de estadística, ni matemáticas, ni sea data science, entre y haga el modelo, porque es igual, bueno, esto es una burrada, pero es igual que si ahora hay ordenadores que operan, pero el que tiene que estar ahí detrás es un médico. Es igual que si me pongo yo a operar, quiero decir, tiene que haber un data science ahí detrás. Pues el ChatGPT lo mismo, si se pone una persona que no entiende nada y dice, yo qué sé, quiero convertir los nulls en no sé qué, y lo va aplicando, o qué pasos tengo que seguir. Ojo, no creo que lo pueda llegar a hacer bien. Pues es lo mismo, que nos facilita la vida, pero los conocimientos hay que tenerlos, mi punto de vista. Yo creo que estoy muy alineado con lo que comentas. Creo que es una herramienta poderosa, pero que requiere tener conocimientos tanto para discernir, para entender la respuesta, ¿no? Si la respuesta es correcta, la podemos usar, etcétera. Y también para discernir cuando el sistema es demasiado creativo. Tenemos que recordar que son sistemas de inteligencia artificial generativos y a veces, aunque la respuesta parezca que sea muy sólida, está completamente inventada. Con lo cual, tener esos conocimientos es lo que nos permite realmente determinar si lo que conseguimos pues, tiene sentido o no, ¿no? ¿Qué más? Yo digo, van entrando preguntas a medida que vamos respondiendo. Dice, ¿qué funciones y puestos laborales podría tener un ingeniero informático en una empresa del estilo de Merck? ¿Alguien está interesado Un en tu ingeniero empresa? Vale.
Pues mira, podéis mandar currículum, que muchas veces estamos buscando perfiles que no nos cuesta encontrar. Pues los ingenieros informáticos normalmente suelen estar en Collection. Collection son los que se encargan de recolectar este dato, de etiquetar las páginas, hacer llegar los datos. Eso sería como la fase principal. Ahí hay muchos ingenieros informáticos. Y también esta parte de Integration. Los de Integration son los que trabajan mano a mano con nosotros, que son los que nos ayudan a traer los datos, nos automatizan los procesos también. Y incluso con formación de algún máster de ciencia del dato, podría ser Data Science si le interesase. Es que son trabajos, no son ni más ni menos interesantes, depende de lo que le gusta a cada uno. Quiero decir que con una formación así técnica, luego ya depende un poco que te formes un poco más para terminar en una parte u en otra. Fenomenal. Yo creo que la palabra clave es que esto es un juego de equipo. Entonces, al final, cada perfil puede ayudar en una de las fases, ¿no? Y de forma colaborativa, y luego también pues, pueden haber transiciones entre ellas. Y nos preguntan, ¿qué diferencia hay entre un Data Analyst y un Data Scientist? Pues todo dependerá de la empresa, el sitio que esté. Yo, por mi experiencia, os digo que el Data Analyst está más en herramientas de reporting, en dashboarding, en análisis más descriptivos, y el Data Science está más en modelos estadísticos más avanzados. Es esa parte de modelaje, modelos predictivos y demás, lo que realmente diferencia, mi punto de vista. Fenomenal. Y también con el tema de estas etiquetas de profesiones, ¿no? Porque claro, como que hay todo este espectro de profesiones, nos preguntan, un analista de datos que realiza ETL y visualización no es considerado un científico de datos por el hecho de no aplicar algoritmos y estadística. Desde mi punto de vista, no. Es que claro, yo estoy dando mi punto de vista. Si hay mucha materia para leer, cada uno lo define de diferentes maneras. Entonces, para mí, un científico de datos es el que tiene conocimientos matemáticos y estadísticos, conocimientos de negocio, conocimientos informáticos y aplica modelos estadísticos. Pero claro, todo es debatible, todo es debatible. Sí, sí, no, es muy interesante porque al final lo que ha pasado, y esto es un poco que hay de fondo en esta pregunta, es decir, antes no habían tantas profesiones y a medida que el dominio crece en madurez aparecen profesiones de nicho muy especializadas con ciertas funciones. Entonces, en función de qué hagas, qué herramientas uses, qué proyectos, cómo generes el valor, pues estás clasificado de una manera u otra, ¿no? Y entonces, al final, esto pasa porque hay un grado de madurez alto. Antes, como os comentaba, todo estaba dentro del mismo paraguas y era mucho más fácil. Pues antes, incluso la ciencia de datos estaba dentro simplemente de la inteligencia de negocio. Y a medida que ha despuntado y se ha diferenciado, entonces, bueno, pues aparecen profesiones diferentes. Y hablando de convertirse en un científico de datos, otra pregunta dice, ¿podrías recomendar una hoja de ruta para desarrollarse profesionalmente como analista o científico del dato? Pues yo creo que en la UOC hay bastantes rutas para convertirse, de verdad, para convertirse en un científico de datos, y eso lo puede explicar mejor Josep que yo. Y yo, que conste que yo no venía a vender. No, pero quiero decir, a la hora de... No, es cierto. Ya que me pasas la coletilla, déjame que comente un poco, ¿no? Es decir, básicamente hay una serie de conocimientos que requieren este tipo de perfiles, ¿no? Y déjame que empiece por la lista de datos y luego paso por el científico de datos, ¿no? Es decir, al final lo que estamos viendo es cualquier persona dentro de la organización requiere pues tener una cierta soltura, ¿no? Y requiere adquirir competencias vinculadas con lo que se denomina data literacy, ¿no? Entonces, básicamente, pues tú vas a ser un usuario que trabajará con datos, tus datos estarán más o menos trabajados, entonces, pues tendrás que tener competencias vinculadas con, bueno, presentación de la información, principios de visualización y, por lo tanto, esos principios complementarlos con conocimientos de una herramienta. Esta herramienta puede ser Tableau, Power BI, si es más desde la perspectiva de un usuario final, que no requiere la construcción del objeto, ¿no?
final del cuadro de mando, etcétera, o si se quiere algo muy ad hoc, entonces pues, pueden caer tecnologías como Shiny o como otras librerías que nos permiten la construcción de estos objetos, ¿no? Un poco más, digamos, ad hoc a las necesidades, ¿no? Esto por un lado. Otras competencias de partida de entrada, ¿no? Pues son SQL, ¿no? Extraer información de bases de datos estructuradas, ¿no? O el tema de, bueno, pues estadística, ¿vale? Para aquellas personas que no tengan una base de matemáticas o estadística, y algún lenguaje de programación que pueda explotar de una forma eficiente pues esos diferentes algoritmos estadísticos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de R o estamos hablando de Python. Entonces, eso sería algo que en función de si eres analista, pues quizá te puedes quedar con la parte de R y SQL y principios de visualización y Tableau, Power BI o herramientas equivalentes. Si es científico de datos, bueno, pues vas a caer quizá a lo mejor pues en Python y en otros roles, en otros conocimientos, pero también es cierto que si incluimos más roles, porque aquí hay más roles incluso como si tienes de trabajar con ámbito de Big Data, pues a lo mejor pues también te interesan las bases de datos fundamentales que hay por detrás dando soporte, ¿no? Pues estamos hablando de batch processing, stream processing, bases de datos de NoSQL, hablando de data lakes y otros mecanismos. Con lo cual, el camino de aprendizaje y las competencias son varias, pero el punto de partida es tener esos aspectos fundamentales que os comentaba, ¿no? Y a partir de aquí, un poco en función de qué perfil te quieras decantar, pues vas a ir aprendiendo competencias que complementan ese perfil. Es decir, el analista de datos pues, necesita una visión de cómo aplicar esto en un contexto determinado, cómo construir cuadros de mando, ¿no? Y se va a especializar en este tipo de generación de valor. El científico de datos va a caer más en, bueno, pues, a ampliar su toolkit de conocimiento de algoritmos, ¿no? Y de que pueda usar, ¿no? Y entonces va a profundizar y, bueno, cuando esa profundización va avanzando, pues ya cae en aspectos, bueno, pues todas las familias de aprendizaje automático, deep learning, ahora los modelos que hay detrás de ChatGPT, como por ejemplo los LLMS, va ampliando. En todo caso, si alguien está interesado en conocer más de esto, que nada, que nos contacte con nosotros, que será un placer pues hablar de conocimientos, de competencias que son necesarias en función de un poco sus aspiraciones profesionales, ¿no? Y estamos aquí también para ayudarles. Y hemos llegado al final de la sesión. La verdad es que os tengo que agradecer muchísimo pues, toda esta batería de preguntas que habéis formulado. Quiero agradecer a Alba, ¿no? Por su tiempo, ¿no? Por esta presentación explicando pues, casos de uso y sobre todo por responder a tantas preguntas que hemos tenido hoy, que bueno, pues la verdad es que no todos los días tenemos un ponente con tanta paciencia para responder a tantas preguntas, ¿no? Os agradezco vuestra asistencia, ¿no? Y vuestra participación ha sido fenomenal, ¿no? Y os esperamos en el próximo webinar de Data Science. Gracias a todos. Muchas gracias.